Bien, vamos a hablar el día de hoy de límites infinitos. Anteriormente, en la parte de cálculo, habíamos desarrollado lo que era la noción del límite y habíamos encontrado límites algebraicos. Habíamos visto que algunos límites se hacían indeterminados y cuando nos quedaba cero entre cero, ¿verdad? Entonces, ahora nos topamos con límites infinitos. ¿Qué significa límites infinitos? Bueno, pues son aquellos límites como su nombre lo dice, que no tienden hacia un valor numérico, es decir, se van a más infinito o a menos infinito, ¿sí? Entonces determinaremos límites infinitos por la izquierda y por la derecha y encontraremos y dibujaremos asíntotas verticales para una gráfica de una función. Fíjate, entonces empezamos con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos f de x igual a 3 sobre x menos 2. Tengo una función racional porque tiene una fracción. Ajá. Y como podrás darte cuenta, ahí está la gráfica del lado izquierdo. Del lado izquierdo me ponen la gráfica de f de x igual a 3 sobre x menos 2, ¿no? Obviamente, es como recordarás la noción de dominio, esta función tiene como dominio todos los números reales a excepción del 2, ¿verdad? Porque 2 menos 2 me va a dar 0 y 3 entre 0 pues no existe. Te habían dicho anteriormente que 3 entre 0 pues no existía o te marcaba en la calculadora error, ¿verdad? Entonces, fíjate, vamos a hacer un análisis exactamente para ese valor, para x igual a 2. Entonces, de la gráfica podemos ver una línea, en este caso una línea vertical punteada, ¿verdad? A esta línea vertical punteada que se está viendo aquí en la gráfica se le conoce como asíntota vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser una asíntota vertical? Pues es una línea recta imaginaria. Eso entendemos por asíntota. Asíntota es una recta, puede ser vertical o puede ser horizontal, y va a ser una recta imaginaria que nos hace ver en donde no puede tomar valores la gráfica. O sea, la asíntota no pertenece a la gráfica de una función. La asíntota nos sirve para denotar los puntos en donde la gráfica no tiene imagen. Ajá. Entonces, en este caso, acuérdate, eso es una asíntota, es una recta imaginaria. Y bueno, aquí vamos a hacer, tenemos una tablita en donde nos estamos dando cuenta, como yo te decía, que esta función tiene como dominio todos los números reales a excepción del 2. Entonces, en el 2 está ocurriendo un problema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Saca tu calculadora, por favor. Y mira, quiero que corrobores los valores que vienen aquí en la tabla. Entonces, si yo me acerco al 2 por la izquierda, te acordarás cuando vimos continuidad, que veíamos límites lateral izquierdo y límite lateral derecho, y eso venía en el examen, ¿verdad? En el examen tan sencillo que te puse, el primer parcial, que a la gran mayoría les fue bien, ¿no? Entonces, si x se aproxima a 2 por la izquierda, entonces se va a acercar al 2 a través de valores menores que 2. Aquí le están dando los valores de 1.5, 1.9, 1.99 y 1.999, ¿sale? Entonces, fíjate lo que va pasando conforme yo me voy acercando al 2 por la izquierda. Entonces, a ver, por favor, en tu calculadora le vas a poner el valor de 3 sobre, primero le damos el valor de 1.5. 1.5 menos 2, estarás de acuerdo que te manda a menos 6, ¿sí? Vamos corroborando todo, por favor. Vamos corroborándolo en tu calculadora. Luego, en lugar de meterle el 1.5, ahora ponle el 1.9. Acuérdate que te puedes regresar con la tecla de replay, con el círculo de replay que ya lo tienen todas las calculadoras. Y como podrás darte cuenta, si yo me acerco al 2 por la izquierda, si yo le doy el valor de 1.9, me manda a menos 30. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Con replay me regreso, dale 1.99. Pues ya me mandó a menos 300. ¿Sí? Y no se diga
si le doy 1.999, ¿a dónde me va a mandar? A menos 3000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que conforme nos vamos acercando por la izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite lateral izquierdo tiende a menos infinito. Ajá. ¿Por qué? Pues porque me está mandando a valores negativos. Si puedes ver en la gráfica, aquí nos está indicando la gráfica, ¿verdad? Que si yo me acerco al 2 por la izquierda, esto está tendiendo a menos infinito. Y nos lo está indicando la tabla, ¿verdad? Menos 6, menos 30, menos 300, menos 3000. Ahora, ¿qué es lo que pasa si me acerco al 2 por la derecha? Ahora vas a darle valores cercanos por la derecha al 2. Empecemos con el 2.5, con replay te regresas, ponle 3, entre 2.5 menos 2 me manda al 6. Si yo le doy 3 entre 2.1, si me acerco más al 2, ya me mandó al 30. Ajá. Entonces, si me acerco más todavía, como por ejemplo con 2.01, me manda 300. Si le doy 2.001, me manda 3000. Y obviamente que no podemos contestar qué pasa si le doy el 2, porque si yo le doy el 2 exacto, pues me manda error, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es que conforme yo me acerco al 2 por la derecha, esto se está haciendo cada vez y más grande positivamente hablando, ¿verdad? Me manda al 6, al 30, al 300, al 3000, etcétera. Entonces, conforme yo me acerque más al 2 por la derecha, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha te manda a más infinito. Entonces, ¿qué puedo concluir? Pues que el límite cuando x tiende a 2 de la función 3 sobre x menos 2 no existe. ¿Por qué? Pues porque si yo me acerco por la izquierda me manda a menos infinito y si me acerco por la derecha me manda a más infinito. Si existiera, me deberían de mandar los dos a más infinito o a menos infinito y el resultado sería el límite vale más infinito. ¿Sí? Aunque a pesar de eso, bueno, el más infinito no es un número, ¿verdad? Es una manera de denotar el infinito. Ajá, entonces espero que estés entendiendo este primer ejemplo para límites en el infinito, ¿sí? Ahora, fíjate, vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces aquí nos están concluyendo el comportamiento, ¿verdad? Entonces, este comportamiento se denota como cuando x tiende a 2 por la izquierda, me manda a menos infinito. F de x, como puedes observar en la gráfica, f de x decrece sin cota o sin límite cuando x se aproxima a 2 por la izquierda. Entonces, aquí podemos observar el decrecimiento, ¿verdad? La función decrece. A diferencia que cuando me acerco por la derecha, la función crece, pero hacia más infinito y aquí decrece hacia menos infinito, ¿verdad? Bien. Bien, entonces los símbolos más infinito y menos infinito se refieren a infinito positivo e infinito negativo respectivamente. Estos símbolos no representan números reales, son símbolos convenientes utilizados para describir las condiciones limitadas de forma más concisa, ¿sale? Entonces acuérdate, los infinitos no son números, es una manera de denotar el infinito. Ajá, entonces un límite en el que f de x aumenta o disminuye sin límite a medida que x se aproxima al valor de c, recibe el nombre de límite infinito. ¿Sale? Entonces la definición, sea f una función definida en todo número real de un intervalo abierto que contiene a c, salvo posiblemente en el propio c, la expresión que denota al límite infinito es el límite cuando x tiende a un valor numérico c real de f de x va a mandarte a más infinito o bien te puede mandar a menos infinito, ¿sale? Lo de epsilon y deltas no lo voy a ver
porque más adelante te lo van a enseñar ya cuando estés en un curso de la superior. Estaría padre que lo viéramos, pero no le vas a entender. Poco a poco, ¿no? Poco a poco esa parte. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Determinar límites infinitos a partir de una gráfica. Entonces aquí te están poniendo la función f de x igual a 1 entre x menos 1 al cuadrado, y otra función es la función f de x igual a menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Entonces vamos con la primera. Como podrás darte cuenta, para la primera función, f de x igual a 1 entre x menos 1 al cuadrado, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Bueno, esta función existe para todos los números reales excepto para el 1. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0, al cuadrado es 0 y 1 entre 0, error, ¿verdad? Entonces, como puedes darte cuenta, aquí el análisis se está haciendo para x igual a 1. Y en x igual a 1 se dice que tenemos una asíntota vertical, ¿verdad? Acuérdate que esa asíntota vertical de x igual a 1 se genera por el dominio de la función. Entonces, como esta función no acepta el 1, entonces por eso se genera la asíntota vertical. En x igual a 1 hay una asíntota vertical. Esa asíntota, esa recta imaginaria, nunca va a ser cortada por la gráfica. O sea, por más que yo prolongue esta gráfica, pues esta gráfica se va a ir uniendo, pero nunca va a tocar la asíntota. ¿Hasta cuándo la va a tocar? Pues en el infinito y más allá, ¿sí? Entonces yo puedo prolongar esto y nunca la va a tocar. La puedo hacer más y más y se va a ir más y más grande y nunca la va a tocar hasta en el infinito, ¿sale? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo me acerco por la izquierda, por la derecha. Fíjate, cuando x se aproxima a 1 por la izquierda, por la derecha, la misma gráfica nos está diciendo que se está yendo a dónde, chicos, pues se va a más infinito, ¿verdad? Si tú te das cuenta, aquí, conforme yo me voy acercando, el cociente 1 entre x menos 1 al cuadrado es un número grande y f de x tiende a infinito por ambos lados, en x igual a 1. Entonces, ¿qué podemos concluir con el simple hecho de ver la gráfica? Podemos concluir que el límite cuando x tiende a 1, de 1 entre x menos 1 al cuadrado, vale más infinito. ¿Por qué? Pues porque si yo me acerco por la izquierda al 2 a través de valores menores que 2, me está mandando a imágenes positivas muy grandes. Y si me acerco al 2 por la derecha, también me está mandando a imágenes muy grandes. La gráfica me lo está diciendo, ¿verdad? En ambas partes me está mandando a más infinito. Por lo tanto, el límite, ¿cuánto vale? Más infinito. Ahora, eso es con respecto a la primera gráfica. Ahora, la segunda gráfica, que es menos 1 entre x menos 1, ahí también tengo otra asíntota vertical en x igual a 1. ¿Por qué? Pues porque el dominio de esa función son todos los números reales, excepto el 1, ¿no? Ambas funciones, tanto la del inciso A como la del inciso B, tienen el mismo dominio. Todos los números reales menos el 1, no aceptan el 1. Entonces el análisis para la segunda función también es en 1. Pero fíjate cómo aquí pasa lo que teníamos en el ejemplo, en el primer ejemplo que vimos. En el primer ejemplo que vimos, nos dimos cuenta que por un lado, cuando yo me acercaba por la izquierda al 2, el límite tendía a menos infinito, o sea, la función se iba a negativos muy grandes, y cuando yo me acercaba por la derecha al 2, la función tomaba valores muy, muy grandes positivamente hablando. Es por eso que dijimos que el límite no existía. Bueno, pues aquí vuelve a pasar lo mismo. Si tú ves la gráfica, si yo me acerco, si yo me acerco al 1 por la izquierda, la misma gráfica me está diciendo que va a tomar valores muy grandes cuando yo me acerco al 1 por la izquierda. Y si yo me acerco al 1 por la derecha, la función se va ¿a dónde? A menos infinito. Entonces, por un lado,
se va a menos infinito y por otro lado se va a más infinito. ¿Qué voy a concluir? Entonces voy a concluir que este límite de esta función en ese punto no existe, ¿verdad? Entonces aquí me lo hacen ver. El límite por la izquierda es infinito o más infinito y el límite por la derecha, si yo me acerco a través de valores mayores que 1, el límite por la derecha es infinito negativo. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Que esta función no tiene límite, o sea, el límite no existe. No es ni más infinito ni menos infinito. ¿Por qué? Pues porque los límites laterales varían, ¿sale? Entonces, esa parte es muy, muy importante que la puedas entender. Ajá, y bueno, aquí ya nos hablan de la asíntota vertical, de cómo se hace el cálculo de las asíntotas verticales. Básicamente, como yo te comentaba, es entender lo que es las funciones, ¿no? Entonces, vamos a analizar este ejemplo de una función racional. Fíjate, en una función racional lo que hacemos para, antes de ver las asíntotas y todo esto, bueno, pues factorizamos, ¿no? Si a ti te están pidiendo que calcules, determines todas las asíntotas de una función, de la gráfica de una función, lo que tú tienes que hacer es factorizar. Entonces, si me ponen la función racional x cuadrada más 2x menos 8 entre x cuadrada menos 4, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues tengo que factorizar tanto el numerador como el denominador. Todo lo que pueda factorizar, lo voy a factorizar. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados me den 2 son el 4 y el menos 2, porque 4 por menos 2 me da menos 8 y 4 más menos 2 me da 2. Y abajo que tengo, pues una diferencia de cuadrados. X cuadrada menos 4 es igual a x menos 2 por x más 2 o viceversa. Y entonces se va el x menos 2 y me queda x más 4 entre x más 2, ¿sí? ¿Y dónde va a estar la asíntota? Bueno, la asíntota va a estar, me están diciendo ahí que el dominio de la función son todos los valores x distintos de 2. Ajá, en este caso, ahí se equivocaron. No sería distintos de 2, sería distintos de menos 2. ¿Estás de acuerdo? Ahí hay que hacer una corrección. Serían las x distintas, o sea, esta función existe para todas las x distintas. ¿De quién? De menos 2. ¿Por qué? Pues porque en menos 2 lo que está pasando, en menos 2 menos 2 más 2 se hace 0. Entonces, como podrás ver la gráfica, esta función va a tener sus asíntotas, va a tener una sola asíntota para x igual a menos 2. Entonces, se genera la asíntota ahí, la función no existe. Y obviamente, el límite cuando x tiende a menos 2, pues no va a existir, porque si yo me acerco a menos 2 por la izquierda, me va a mandar a menos infinito. Y si yo me acerco al menos 2 por la derecha, me va a mandar a más infinito, ¿no? Aquí lo estamos viendo, cómo se genera más infinito, cómo se genera menos infinito. Por lo tanto, las asíntotas de esta función solamente es una, x igual a menos 2. Ajá, tiene que ver con el dominio. Y entonces, esta función solamente tiene una asíntota y obviamente el límite no existe cuando x tiende a menos 2, porque se va a ir por un lado a menos infinito y por otro lado se va a ir a más infinito. Y bien, bueno, las propiedades de los límites infinitos, bueno, pues son las mismas, se cumplen las mismas que los límites algebraicos. ¿A qué me refiero? A que si tengo que C es el número hacia donde tiende, es el número real hacia donde tiende el límite y L es el límite, ajá, entonces fíjate, y f y g son funciones tales que tanto f como g, bueno, f es una función cuyo límite es infinita y g es una función cuyo límite es un número real, ¿no? Entonces fíjate ahí la diferencia. F tiene como límite el infinito y g tiene como límite un número real. Entonces las aseveraciones siguientes son ciertas. Esto es un teorema.
si el límite cuando x tiende a c de f de x más menos g de x, basta con que f tienda a más infinito para que la suma o resta se vaya a más infinito, ¿sí? Entonces, si tú te llegas a topar con un límite de sumas o restas en donde una de las dos funciones, la primera o la segunda, se vaya a más infinito, entonces toda la suma o toda la resta se va a ir a más infinito, no importando que la segunda función tienda al valor de 3 o el valor de 5 o tome el valor de 8 o el valor que tú gustes o mandes. Si una de ambas funciones se va a infinito, toda la suma o resta se va a infinito. Lo mismo va a pasar con la multiplicación y lo mismo va a pasar en este caso, bueno, la división es un poco delicada. ¿Por qué? En la multiplicación, bueno, el límite cuando x tiende a c de una multiplicación, tú sabes que es el producto de los límites cuando yo aplico el límite a un producto, pero si el límite cuando x tiende a c de f de x se va a más infinito, bueno, pues no me interesa cuánto valga el segundo límite, si vale 3 o vale 5, basta con que uno de los factores se vaya a infinito para que toda la multiplicación de funciones se puede ir a más infinito o a menos infinito, dependiendo de cuánto valga el límite, ¿no? Aquí me ponen esa aseveración dependiendo de cuánto valga L. O sea, si la función, porque la primera función f de x se va a más infinito, pero la segunda función L, si el segundo límite, el de g de x, es positivo, pues entonces positivo por positivo me manda a más infinito. Pero si L es negativo, entonces positivo por negativo me manda a menos infinito. ¿Sale? Y por último, en el cociente, si yo tengo el límite cuando x tiende a c de g de x sobre f de x, no se te olvide que g de x su límite vale L. Entonces, si yo tengo que el límite cuando x tiende a c de g de x vale L, es decir, un valor numérico, el que tú quieras, sea positivo o negativo, como f de x se está yendo a más infinito, entonces ese límite va a valer 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque arriba se va a un valor L, es decir, se va a un número real. No me interesa si es positivo o negativo. ¿Por qué? Pues porque abajo se está yendo a más infinito. Entonces, si tú divides un número positivo o un número negativo entre algo muy grande, ¿hacia dónde va a tender eso? Pues si tú estás dividiendo un número fijo, 5, 8, menos 3, menos, no sé, el número que tú quieras, si tú lo divides entre algo muy grande, pues obviamente que eso va a tender a 0, ¿verdad? Eso va a mandarme al valor de 0. Entonces, ahorita aquí deben de venir ejemplos referentes a esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, puesto que el límite cuando x tiende a 0 de una constante, en este caso del 1, vale 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrada se va a más infinito. ¿Por qué el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada se va a más infinito? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Hay que analizar la gráfica de 1 sobre x cuadrada y podrás darte cuenta que ambas partes van a tender a más infinito, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí ya lo están dando por hecho. Lo que dicen es que el primer límite tiende a una constante y el segundo límite tiende a infinito. Entonces, si yo quiero calcular el límite de la suma de 1 más 1 sobre x cuadrada, pues ya vimos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 vale 1. En este caso, porque el límite de una constante siempre va a ser la constante, acuérdate que lo habíamos dicho, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada, este se va a más infinito. Entonces, si al infinito le sumas 1, ¿qué te queda? Pues el infinito, ¿no? Porque en realidad, pues no le estás sumando a nada, ¿no? O sea, si al infinito le sumas infinito, ¿qué te va a quedar? Pues infinito. Entonces, aquí están aplicando la propiedad 1 del teorema que acabamos de ver, ¿no? Que si uno de los dos límites se va a infinito, entonces la suma se va a infinito.
¿Ok? Bien, entonces, ese es el inciso A, ¿no? Luego en el inciso B, te dicen que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrada más 1 se va a 2. Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de